eso se lo atribuimos a la cuerda del tímpano, cuando se produce una parestesia del nervio lingual. Los pacientes hiperreactivos, puede suceder esto. Miren, esto es un histograma normal de frecuencias, que genera esto, la curva de distribución normal, o la curva campana. ¿Ah? Ahí tenemos la mayor frecuencia de la población. ¿Sí? Si pusiéramos acá duración de la anestesia en horas, pondríamos acá de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5. Los pacientes hiperreactivos están en este lado de la curva. ¿Sí? Son aquellos pacientes en los cuales el efecto del anestésico, ¿no?, tiene una durabilidad mayor de lo que la tiene la población normal, que se encuentra agrupada acá, justamente, en el domo de la curva. Bueno, algunas causas que se les atribuye a la parestesia: inyectar un anestésico contaminado con alcohol u otro desinfectante, ¿sí?, por haber colocado el anestésico local en una solución alcohólica. El alcohol entra dentro de la solución y luego lo infiltramos. Y hay que pensar que el alcohol tiene un efecto neurotóxico y neurolítico, fundamentalmente. Puede suceder un traumatismo sobre la vaina del nervio, con la aguja cuando entra, o más frecuentemente cuando se retira la aguja. ¿Sí? O también puede suceder que la aguja se inyecte dentro de un conducto o una cavidad. En general, cuando la aguja toca el nervio, el paciente se mueve y siente como que hay una descarga eléctrica. Otra causa de parestesia puede suceder que se produzca una hemorragia dentro del epineuro, ¿sí? Y esa hemorragia genera un hematoma, y el hematoma comprime, ¿no?, a las fibras nerviosas, o incluso el hematoma puede producir una isquemia del nervio al comprimir los denominados vasa nervorum, que son los vasos que irrigan los nervios del sistema nervioso periférico. La solución anestésica en sí misma ya tiene un efecto neurotóxico, o sea que los anestésicos locales en sí y por sí solos pueden provocar parestesias o alteraciones en la sensibilidad. El traumatismo nervioso. Este es un esquema del nervio, es un dibujo, ¿sí? Miren todas las estructuras que tiene: el epineuro, el perineuro, donde se agrupan acá diversos fascículos nerviosos. Cada uno de ellos está rodeado por lo que se denomina el endoneuro, ¿sí? Las lesiones que podemos provocar en un nervio son diversas y pueden ser de diversa gravedad además. Utilizamos la clasificación esta, la de Sedón, ¿sí? Y clasificamos la lesión nerviosa como la más leve de todas ellas, la neuropraxia. Luego, el siguiente grado de lesión es la axonomesis. Y por último, y el más grave, es la neuromesis. ¿Qué es la neuropraxia? Que es el daño más leve que le podemos provocar a un nervio. Es un bloqueo de la conducción. No hay alteraciones anatómicas del nervio. Puede haber cierto grado de desmielinización, pero fundamentalmente la vaina del nervio, que es esto que se denomina el epineuro, ¿sí?, y las distintas vainas internas, ¿no?, se mantienen intactas. Es fundamental que se mantenga intacta esta vaina nerviosa, ¿no?, para que se produzca la regeneración o se produzca la resolución de este accidente o complicación. La axonomesis es el siguiente grado de lesión. Ahí hay ya lesión de algunos axones y de la vaina de mielina de algunos. El epineuro, el perineuro y el endoneuro en general se mantienen intactos, ¿tá? Pero el nivel de lesión es un poco mayor que el de la neuropraxia.
La neuropraxia en general se produce cuando hacemos una pequeña compresión o una compresión. No hay una disrupción o una lesión o una solución de continuidad, ¿no?, de diverso grado entre los distintos sectores del nervio. La axonomesis, ¿sí?, es un nivel de lesión un poquito mayor, ¿sí? Y ahí sí puede haber algunas vainas de mielina pueden estar lesionadas. Mientras que la neuromesis ya incluye la disrupción completa del nervio. Es el grado máximo de lesión. La vaina del nervio se lesiona y se generan dos cabos. El cabo proximal, que es el que está más cerca del sistema nervioso central, y el cabo distal, y puede requerir una reparación quirúrgica o una sutura de los cabos, ¿tá?, lo cual es una neurocirugía y también es una microcirugía. Bueno, este autor, Stacy, Profe, ¿podés sí, repetir lo de los cabos? Se generaban dos se generan dos, sí. y... Un cabo proximal, el cabo proximal es el que está más cerca del sistema nervioso. O sea, Sí, hablando de un nervio del trigémino, es el que se mantiene su unión con el ganglio de Gasser, por ejemplo. Y el cabo distal es el cabo opuesto, ¿sí?, es el que está más bien. alejado del sistema nervioso central. Bueno, Gracias. no, a las órdenes. Miren, este autor hizo una investigación en 100 bloqueos del nervio alveolar inferior y encontró que, referido justamente a esto, parestesias inexplicables y trismus, luego de una anestesia regional, ¿tá? Entonces observó esto: de 100 agujas utilizadas para la realización de un bloqueo del nervio alveolar inferior, el 60% de ellas estaban despuntadas, o la punta se había doblado de una manera irreversible al ser retirada de los tejidos. Las agujas se despuntan en general, observó esto, cuando entran en contacto con la cara medial de la rama mandibular. Y la retirada de la aguja de los tejidos aumenta la probabilidad de afectación del nervio lingual o del nervio alveolar inferior. No tanto la introducción de la aguja, que sí puede lesionar, sino más bien lo relacionó con el retiro de la aguja luego de haber depositado el líquido. Y lo que postuló fue esto, ¿sí? Esta es una aguja normal, la que está en la foto A, y esta es una aguja que se despuntó. Miren, acá la aguja tomó contacto con el hueso. Esto es la parte del bisel, y miren lo que sucedió con la aguja. Se transformó en una especie de anzuelo o de arpón. Esto cuando es retirado, ¿sí?, si toma contacto con un nervio, puede provocar una lesión mucho mayor que la que puede provocar esta estructura, ¿no? La aguja que indemne o que no sufrió ningún tipo de daño, ¿sí? No sé si soy claro al explicar este mecanismo, ¿sí? ¿Lo entendieron en general? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Gracias. Otra causa que puede provocar una parestesia es la neurotoxicidad del anestésico, de la solución y de la base en sí. Bueno, y Malamed presenta esta tabla, en donde, miren esto, ¿sí?, distribución de la solución anestésica y del nervio afectado, incluyendo 54 lesiones nerviosas en 52 pacientes. Y lo que él relaciona en esta tabla son distintos fármacos con distintos tipos de concentraciones, como ven acá, en distintos bloqueos. En general, el bloqueo del nervio alveolar inferior, que ello incluye el bloqueo del nervio lingual, ¿no? Y miren, la mayor parte de las parestesias se presentaron acá, en el nervio lingual. De las 54 lesiones, 42 se ocurrieron a nivel del nervio lingual. Y una mínima parte
12 de ellas en el nervio alveolar inferior. Miren ahora esto. Las bases anestésicas con un alto porcentaje, ¿no?, al 4 y al 3%, son las responsables fundamentalmente de provocar este tipo de accidente, o las más neurotóxicas, por decirlo de algún modo. La lidocaína también se le atribuye, ¿no?, y fue responsable en esta investigación de 10 de ellas, ¿no?, un 19%. Y ahora vamos a ver la importancia relativa de estas cifras. La mepivacaína al 3%, o sea, sin el vasoconstrictor, con lo cual se puede ver el efecto neurotóxico puramente de la base, fue responsable de 4 parestesias del nervio lingual. Y acá miren, se incluye mepivacaína al 3% más articaína al 4%. No podríamos saber si es responsable la mepivacaína o la articaína al 3%. Además, las dos tienen altas concentraciones, ¿sí? Esto sería la suma al final, ¿sí? Al nervio lingual, la mayor parte. Estos autores también investigaron la ocurrencia de parestesia, luego de administración de un anestésico local. Y miren lo que concluyeron. Los datos que ellos recabaron sugirieron que las parestesias ocurren más comúnmente cuando se usa anestésicos o fórmulas anestésicas locales al 4%. ¿No? Y estos hallazgos, dice ahí, son consistentes con aquellos que se han reportado en numerosos estudios de otros países, ¿no? Y acá le atribuye fundamentalmente a 2 fármacos: la prilocaína al 4% y la articaína al 4%. ¿Sí? La prilocaína, también como vimos acá atrás, en la diapositiva anterior, puede venir al 3%. Y la Oficina de Registro de Eventos Adversos, ¿no?, registró los casos de parestesia a partir del año 97, que fue cuando se creó esta organización, el Sistema de Registro de Eventos Adversos, que se fundó en noviembre de 1997. ¿Sí? Y bueno, hicieron un reporte hasta la fecha de esta publicación, que fue en el año 2008. ¿No? Y bueno, lo que vieron es esto. La prilocaína, al 3 o 4%, fue la responsable de la mayor causa, la mayor cantidad de parestesias o anestesias reportadas. Esta que está en rojo acá es la articaína. La articaína se fabricó en Alemania en 1972, pero se introdujo en la mayor parte de los países y en Estados Unidos, que es donde estaba esta fuente, en el año 2000. Y a partir del año 2000, cuando empezó a usarse masivamente, miren, comenzaron los reportes de anestesias y parestesias relacionados con la articaína. Miren acá la mepivacaína, que es el anestésico que nosotros usualmente usamos, ¿sí? Mínimos casos de reportes. Luego tienen la lidocaína acá en amarillo, ¿ven? ¿Sí? Puede ser bastante frecuente. Sin embargo, hay que tomar en cuenta esto. Esto no. Esto sí en relación con lo que viene a continuación, que es lo que se denomina la cuota de mercado. Estos autores, Garisto, hicieron dentro de esa publicación la frecuencia esperada y la frecuencia observada. Y observaron esto. En la articaína, la frecuencia esperada es mucho menor que lo que sucedió en la realidad, ¿no? La frecuencia observada, estos son los casos reales, y estos son los casos que podrían suponerse, ¿no?, o esperarse, en los cuales la articaína generará una parestesia. Lo que se destaca acá
es que tanto la articaína como la prilocaína, la frecuencia observada supera la expectativa, ¿tá? Como se ve ahí. Miren el caso de la lidocaína. ¿Tá? La frecuencia esperada es muy alta, pero miren lo que pasa en la realidad. La frecuencia observada es muy baja. Y en relación a la frecuencia esperada, la proporción es mínima. O sea que lo que dice acá, les pongo acá, porque este teórico se va a colgar en PDF en la plataforma, qué significa la frecuencia observada, qué significa la frecuencia esperada. La frecuencia observada luego de la administración de ambos anestésicos, articaína y prilocaína, fueron significativamente mayor que aquello que se esperaba para estos medicamentos. Y dentro de esta investigación también se tuvo que determinar cuál es lo que se denomina la cuota del mercado, o ingresar este concepto. Entonces miren, la lidocaína es el fármaco más utilizado, ¿sí? Y es el fármaco de mayor venta en prácticamente todos los países del planeta. O sea que la frecuencia del 54% de la venta de anestésicos locales en Estados Unidos corresponde a la lidocaína. El 6% a la prilocaína, el 25% a la articaína. En este momento, ¿no? En donde hicieron este estudio, que fue en el año 2007. ¿Tá? Y esta es la proporción esperada, ¿sí? El 54%, ¿sí? Con un 35% de los casos. O sea que la proporción, ¿sí? El 1 es la esperada, es mucho menos que la esperada. Miren lo que sucede para la prilocaína, por ejemplo, que tiene una cuota de mercado del 6%, está acá. Del 100% de los anestésicos vendidos, el 6% correspondió a la prilocaína. Y miren el número de casos reportados en porcentaje. En números y en porcentajes. Y esto es la proporción, casi un 5%. ¿Tá? Lo mismo sucede para la articaína, aunque mucho menor que para la prilocaína en ese estudio. ¿Sí? O sea que la lidocaína en sí es un fármaco muy seguro. Eso no significa que la articaína sea un fármaco seguro, también lo es. ¿Sí? Pero en relación a la parestesia, está asociado con un mayor número de parestesias que la lidocaína. De esas cifras anteriores, destacamos esto. La incidencia de parestesias comunicadas al sistema de registro de eventos adversos desde el 97, expresado en términos de probabilidades. Para la mepivacaína hay una probabilidad de 1 en 623.511.900 bloqueos, un caso cada 623.900 bloqueos. Para la lidocaína es un caso de parestesia cada 188.683 bloqueos. Y así sucesivamente para la mepivacaína. Y acá se dice la articaína, donde ven que las probabilidades de que suceda esto son mucho mayores que para la mepi y para la lidocaína. Y para la prilocaína todavía las probabilidades son mucho mayores. 1 cada 4 millones y 1 cada 2 millones. Miren acá, Malaveri y demás, la probabilidad de ser realizado por un rayo, el riesgo máximo de una persona sobre el planeta de que caiga un rayo, 1 en 750.000, que supera ampliamente a esas cifras. Con lo cual, ya le marco, los anestésicos locales son fármacos sumamente seguros, son usados masivamente y los eventos adversos son mínimos. Sin embargo, no debemos ser tan complacientes. Tenemos que tener nuestras precauciones. El tratamiento de la parestesia, tranquilizar al paciente, es lo principal.
advertirle de posibles lesiones, ¿tá? Sobre tejidos blandos al masticarse, mordeduras, lastimaduras, en lesiones en la lengua, fundamentalmente, o en el labio inferior. Hacer controles clínicos y controles a distancia. En los controles clínicos, si es el alveolar inferior o el lingual, habría que mapear el área, o sea, dibujar el área que el paciente refiere a la parestesia. E irla controlando y ver si ese mapeo va disminuyendo con el tiempo, lo cual nos indicaría que el paciente se recuperaría. En los controles a distancia, que podrían ser controles telefónicos, se puede preguntar al paciente por cambios en la zona. Los cambios mínimos, preguntarle al paciente, ¿sintió un poquito de dolor o un mínimo de sensibilidad? Todas esas cosas que nos dice el paciente son muy alentadores y eso posiblemente nos esté indicando que el nervio al final se va a recuperar. La recuperación de la parestesia puede ser muy variable, puede llevar semanas. Hay casos formados de meses y hay algunos casos, muy pocos, las parestesias fueron irreversibles. Pueden utilizarse algunos medicamentos, fundamentalmente estas asociaciones antineuríticas. No hay una evidencia importante que esto contribuya a la resolución de la parestesia. Estos medicamentos, las asociaciones antineuríticas, incluyen un antiinflamatorio no esteroideo con vitamina B o un antiinflamatorio no esteroideo con vitamina B y corticoides, y de preferencia utilizarlo por vía oral, comprimidos. También está el ácido tióxico, es de alto costo, se usa en los pacientes diabéticos, cuando el paciente diabético está evolucionado y empieza a desarrollar la neuropatía periférica. Una de las cosas importantes de este medicamento, que no es que sea de un alto costo, es un medicamento bastante caro, pero no sería imposible para la mayor parte de los pacientes. Una de las cosas que se ha demostrado es que promueve la liberación del factor de crecimiento neural o del factor de crecimiento nervioso, y con eso ayudaría en gran medida a la recuperación del nervio. También se ha planteado el uso de neuroestimulación con corrientes eléctricas de baja frecuencia, aplicar en la zona de la parestesia un electrodo de corrientes eléctricas de baja frecuencia. Y también el láser, que es una modalidad muy nueva y en la cual no hay una gran evidencia al respecto. El tiempo es quien va a decir si el láser o la neuroestimulación o el ácido tióxico, cuál de ellos es el más efectivo como tratamiento. En general, hoy en día no hay un tratamiento que sea efectivo al 100%. Otro accidente, la parálisis del nervio facial, parálisis periférica. Bueno, miren, si se dirige la aguja en dirección posterior o se desvía de forma inadvertida hacia una dirección posterior del bloqueo del nervio alveolar inferior, o si la insertamos excesivamente o muy profundamente en una técnica de la guardia, se puede llevar la punta de la aguja dentro del cuerpo de la glándula parótida. Y en el cuerpo de la glándula parótida ya saben que está el nervio facial. ¿Tá? Si aparte de llevar la aguja, no hacer el contacto, el líquido se infiltra, ¿no? Entonces se puede producir una parálisis transitoria del nervio facial. Es una parálisis periférica, a diferencia de la parálisis central, porque esta se produce luego de que el nervio abandonó el agujero estilomastoideo, o cuando el nervio emergió más allá de eso, ya está en los tejidos blandos. La duración de la parálisis es equivalente a la de la anestesia de partes blandas, ¿no? Que habitualmente se observa para ese fármaco, o sea, cuando se resuelva la anestesia o el fármaco se metabolice y la anestesia o el paciente recupere la sensibilidad, también recupera la motilidad facial.
Acá les pongo algunos esquemas anatómicos. Este corte axial, que es un dibujo, en donde se ve perfectamente acá. Miren nada más el corte, ¿no? Se ven acá las caras oclusales de los molares, o sea, estamos prácticamente 1 centímetro por encima del plano de oclusión. Acá está la plica, este es el músculo pterigoideo medial, esto es la rama y acá está el límite externo del espacio pterigomandibular, que es la cara interna de la rama. El límite interno es la cara externa del músculo. La plica, el músculo constrictor superior de la faringe, y acá tenemos el buccinador. Cuando venimos de los premolares, desde premolares del lado opuesto, hacemos esto, ¿sí? En general tenemos que venir acá, a donde está la espina de Spix, ¿sí? Todo esto es el trayecto. La aguja, como ya les mencioné, se puede flexionar y no hacer el contacto óseo acá, y se puede desplazar hasta acá. Y entonces acá, si la infiltramos o inyectamos el líquido anestésico, eso puede llevar a una afectación del nervio facial, una afectación periférica, justamente acá, en ese sitio. Ahí tenemos el nervio facial que está atravesando la glándula parótida y deja un lóbulo superficial, que es este que vemos, y del otro lado, y por dentro del nervio, del plano del nervio, está el principal lóbulo, que es el lóbulo profundo, que correspondería a esto, fundamentalmente. Acá tienen el bloqueo, un ejemplo de lo que puede suceder, ¿sí? Esto lo tomé del libro de anatomía de Gutiérrez. Miren, esto es la aguja, esto es todo el espacio pterigomandibular. Este esquema de disección es perfecto. El nervio alveolar inferior, ahí tenemos el lingual. Acá tenemos el nervio bucal, todos en el espacio pterigomandibular. Acá tenemos el pterigoideo medial, el pterigoideo lateral, ¿sí? O sea que la aguja acá, que ellos, los de anatomía que hicieron el texto, la aguja tendría que hacer todo esto. Llegar acá y ahí ser infiltrado. No hacer contacto acá, esto que se ve acá es la espina de Spix, cortada en un corte transversal o axial. Bueno, esta es la causa, ¿tá? Es lo que ya les mencioné, la ausencia de contacto. Y las manifestaciones clínicas, bueno, hay un déficit de la función motora de todos los músculos faciales del lado afectado. Eso deja un problema estético y también un problema funcional, porque el reflejo palpebral protector del ojo se encuentra abolido. El guiño y el parpadeo también se encuentran imposibilitados. Miren, si esto es el rostro del paciente y este es el lado afectado, ¿tá? Miren, aplanamiento de las arrugas frontales, caída del ángulo externo del ojo, caída del ángulo externo de la boca. Se produce acá también un alisamiento de todas las arrugas, porque el nervio, al no estar en función, no ha perdido su tono muscular. Pérdida de saliva o babeo. El paciente no puede cerrar el ojo, tampoco puede cerrar la boca, ¿sí? Este caso clínico que me cedió el doctor Imas, les muestra un ejemplo de lo que sucedió en la clínica. Esta es la paciente. Este es el lado sano, ¿ven? La paciente puede cerrar el ojo, puede levantar la comisura del labio, mientras que en el lado afectado el ojo está imposibilitado. El párpado del lado afectado está paralizado y no puede cerrar entonces el ojo. La comisura de la boca del lado opuesto también se mantiene inmóvil, ¿sí? Los músculos activos del lado sano tironean a estos que están bloqueados o paralizados. ¿Ven acá? Otra imagen. Lo que tenemos que hacer inmediatamente, hay que calmar, miren, las pautas de tratamiento son estas. Tranquilizar al paciente. Si el paciente utiliza lentes de contacto, ya hay que retirarlos rápidamente.
Hay que hacer una protección del globo ocular del lado afectado y mantener el ojo lubricado de preferencia. Y también, por supuesto, el accidente tiene que quedar registrado. Ahí se ve la protección del ojo, ¿no? Para evitar daños, dado que el reflejo palpebral se encuentra abolido, ¿no? Se pone esto a modo de protección. Luego la hemorragia. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Ya estamos Una terminando. pregunta, Sí. ¿el ojo queda abierto, el que Sí, no puede cerrar? O sea, el no hay que ojo, cerrárselo. el ojo del lado afectado, sí, no, el paciente tiene el párpado superior, lo tiene paralizado, el músculo del cierre del párpado y el elevador del párpado los tiene totalmente bloqueados. En consecuencia, no tanto cerrárselo al ojo, se le podría cerrar, pero si hay que ponerle algo, también se pueden usar unos conos que son de cartulina, que tienen la misma función protectora. Es una protección mecánica para que el paciente, primero que no se le evapore, no se le seque mucho el ojo, y segundo, para una protección mecánica del mismo. No sé si con eso respondí la duda o la pregunta. Sí, sí, gracias. Bueno, luego tenemos otro accidente, es la hemorragia. Puede ser de tipo arterial, venosa o capilar, dependiendo del sector vascular afectado. Lo más destacado en los accidentes y complicaciones anestésicos es el hematoma del plexo pterigoalveolar. Denme un segundo que cargo la batería, o pongo a cargar la batería. Bueno, se puede generar las hemorragias internas que se pueden dar, pueden ser hematomas, equimosis o sufusiones. ¿Qué es el hematoma? La sangre se colecta en un plano que ella misma ha disecado. Mientras que la equimosis, la sangre se encuentra difusa o muy dispersa en el espacio extravascular, pero no ha disecado un plano como lo hace el hematoma. O sea que no es una colección pura de sangre, sino que la sangre se encuentra dentro del tejido como el agua se encontraría dentro de una esponja, como un ejemplo. Les digo eso, mientras que en el hematoma se separarían los planos y la sangre se colectaría en esos planos separados, ¿sí? El hematoma se puede, les digo, una diferencia importante entre una equimosis y un hematoma es que el hematoma se puede drenar debido a esa característica que tiene, mientras que la equimosis es muy difícil realizar un drenaje. La sufusión, en cambio, es lo mismo que la equimosis, pero simplemente la sangre se dispersa y se desplaza por el efecto de la gravedad, o sea, se puede generar acá, pero luego por acción de la gravedad, la sangre se desplaza mucho más allá del sitio de producción. Bueno, esto tomado de Malamed, la salida de sangre a los espacios extravasculares se puede producir por la laceración inadvertida de un vaso, una arteria o una vena durante la infiltración, un hematoma provocado por la laceración de una arteria. Generalmente aumenta de tamaño de forma rápida, mucho más rápido que en una vena, por la presión que hay dentro de las arterias. En una vena puede dar lugar o no a un hematoma. Eso va a depender de esto, la densidad tisular o la laxitud, ¿no? o la consistencia de lo tisular o de los tejidos que rodean al vaso lesionado, que es un determinante fundamental de la cantidad de sangre que va a emanar y que se va a colectar en los tejidos. Si el tejido está dispuesto muy denso y es muy firme, por ejemplo en el paladar, hay menos probabilidades que se desarrolle un hematoma, porque la presión tisular rápidamente vence a la presión de salida. En los tejidos más laxos, en cambio, sí, ahí se puede acumular una gran cantidad de sangre. Esto es muy importante. Un hematoma o una hemorragia relacionado con una técnica de bloqueo no siempre es prevenible.
Y hay que tener mucho cuidado cuando atendemos determinados grupos de pacientes, por ejemplo, hemofílicos, anticoagulados, hipocoagulados. Es muy difícil prevenir este accidente y no está recomendado en consecuencia realizar bloqueos regionales en esos grupos de pacientes, debido a que puede existir una hemorragia importante o inconversible. Acá tenemos el plexo venoso pterigomaxilar en estas imágenes de Netter, ¿sí? Complementadas con imágenes de la cátedra y complementadas con esta imagen de Gay-Skoda, ¿no? Miren acá donde se dispone el plexo. Acá es donde bloquearíamos el nervio alveolar postero superior, ¿no? Esta es la cresta cigomática. Más o menos introduciríamos ahí la aguja. El plexo se encuentra muy próximo a la zona de punción, ¿no? Acá lo muestra bien Malamed y acá muestra los agujeros palatinos posteriores. Las causas: un traumatismo del plexo pterigoalveolar, una mala técnica, al nervio alveolar superior posterior, o punciones repetidas, o una profundidad de penetración excesiva, o no identificar bien las referencias, ¿no? Y irnos muy hacia el hueso de repente. Las manifestaciones clínicas: una tumefacción maceterina y temporal inmediata. Hay un cambio posterior de coloración en la piel, y también puede haber la posibilidad de trismos. Ahí tenemos la clínica de lo que sucedería. Esto es el arco cigomático, ¿sí? Ahí ven colección de sangre por arriba del arco cigomático, ¿no? En la región temporal, y por debajo en la región maceterina, o muy próximo a la región maceterina. Acá vemos otra, ¿no? Esta es mucho más clara, ¿sí? Es lo que se llama una tumefacción o un agrandamiento en gemelos de camisa. Ahí tenemos otra, acá, ven, tumefacción, arco cigomático, que es inextensible, y luego por debajo. Acá tenemos lo mismo, acá tenemos un cambio de coloración en la piel, ¿sí? En el posoperatorio alejado, o sea, el accidente se produjo hace tiempo. El tratamiento inmediato, ¿sí? Dado que sabemos en dónde se va a conectar la sangre y hacia dónde va a aparecer, hay que hacer una compresión y vencer la salida de sangre desde el vaso. Eso en lo inmediato. Posteriormente se recomienda aplicación de frío. Y luego de la aplicación de frío, esta debe ser seguida de aplicación de calor, ¿no? Luego de que aplicamos frío 24 horas. El hematoma evoluciona en 7 a 14 días y la piel va sufriendo todo un cambio de coloración. Al principio puede ser rojo, luego azulado, luego se transforma en verde y posteriormente en amarillo. Y luego se resuelve. La isquemia de piel y mucosas, ¿sí? Muy frecuentemente en el bloqueo acá del nervio palatino anterior. Es una cosa que tenemos que ir observando en la medida que infiltramos, ¿no? Esto puede deberse a la infiltración del líquido y también puede deberse al efecto del vasoconstrictor, ¿no? Ven que hay un cambio de coloración, un blanqueamiento ahí de la zona esta del paladar. No es acá una fibromucosa como es acá en la zona más anterior, ¿sí? Sino que acá aparece un plano nuevo que es submucosa y tiene algunas glándulas que nos permite depositar líquido más allá de eso. Luego tenemos acá, en otros sectores, isquemia de piel. También esta foto me la cedió el doctor Imas. ¿Ven acá? El blanqueamiento. Esto puede ser por una vasoconstricción en el territorio de la arteria facial, ¿no? O puede ser que la aguja toque un plexo simpático y ese plexo simpático produzca una liberación aumentada en la zona de adrenalina y noradrenalina, y eso lleva al blanqueamiento en todo el recorrido del vaso. También puede haber afectación ocular, ¿sí? Esto es lo que menciona Malamed en su última edición, la séptima edición en el año 20. ¿Sí? Amaurosis, que es ceguera temporal, ceguera, diplopia, endoftalmitis, lesión del globo ocular, el síndrome de Horner, con todos estos signos y síntomas,
alteración de la agudeza visual, ¿sí? Y doble visión, que es algo que ya vimos acá. Midriasis, que es dilatación de la pupila. Oftalmoplejía interna, o sea, del músculo liso, o externa, de los músculos estriados esqueléticos que movilizan el ojo. Ptosis palpebral o estrabismo, convergente o divergente. Un reporte de un caso, miren, ceguera unilocular temporal y oftalmoplejía, o sea, parálisis del globo ocular, asociado con un bloqueo al nervio alveolar inferior. Ya les digo, este artículo es muy bueno y probablemente se los mandemos cuando estemos en la etapa de enviar los artículos. El autor lo que postula es todo un recorrido, se hace una inyección intravascular a la arteria alveolar inferior. La solución anestésica viaja de manera retrógrada, y llega hasta la arteria maxilar interna. De la maxilar interna se comunica con las arterias que penetran hacia el cerebro. Y de ahí, con la arteria lagrimal, y de ahí con la arteria oftálmica, y de ahí con las pequeñas arterias de la retina. Y de ese modo es como bloqueó los receptores a nivel de la retina. Y eso produjo una ceguera temporal y una parálisis del globo ocular. Las complicaciones mediatas, el dolor posanestesia, pueden ser por muchas causas: inyecciones traumáticas, contacto óseo brusco, inyección rápida, desgarro de tejidos, lesión al periósteo. También puede ser por el pH de la solución anestésica. Algunas tienen un pH que es bastante ácido. La prevención, usar agujas que estén indemnes, cambiar la aguja en cada técnica, una técnica anestésica que sea lo más cercano a lo perfecto, inyectar lentamente el anestésico. El trismus es un término que inicialmente se relacionó con el tétanos, ¿sí? Infección del Clostridium tetani, que daba una espasticidad del músculo. Actualmente se utiliza para referirse a la limitación de la apertura o restricción de los movimientos mandibulares, más allá de su etiología, cualquiera sea su causa. Y se define como un espasmo tetánico prolongado de los músculos mandibulares, por lo cual la apertura normal de la boca está restringida, ¿sí? Estas son las causas: antálgico, ¿sí? O sea, una causa dolorosa, o infeccioso. El libro de Hub, Tucker, Ellis y Tucker habla de el trismus importante, es cuando o severo, cuando el paciente tiene una apertura de hasta 2 centímetros y no puede abrir más de 2 centímetros. Un trismus moderado, cuando el paciente tiene una apertura que va entre 2 y 3 centímetros, y un trismus leve, cuando la apertura bucal está entre 2 y 4 o entre 3 y 4 centímetros. Cuanto más abre la boca, más leve; cuanto menos es la apertura bucal, más grave y severo es el trismus. Las causas: un traumatismo vascular o muscular en la fosa infratemporal. No olvidar además que la base anestésica tiene un efecto que es miotóxico, o sea que también puede provocar una lesión en el músculo. Los tubos de anestésicos locales que han sido colocados en alcohol o soluciones estériles frías pueden contaminar la solución, y eso puede llevar a la irritación, por ejemplo, de un músculo, y potencialmente eso puede llevar al trismus. Los anestésicos locales tienen propiedades miotóxicas leves sobre el músculo. La inyección de una solución de anestésicos locales, tanto intramuscular como supramuscular, puede también dar lugar a una necrosis de fibras musculares. La hemorragia también puede provocar trismus. Grandes volúmenes de sangre pueden producir una irritación tisular, y eso puede llevar a disfunción.
El tratamiento, calor húmedo, extraoral sobre músculos de apertura, haciendo aplicaciones de 30 minutos al día, en cada aplicación, varias veces al día. Enjuagues con solución salina tibia, que es lo mismo que aplicar calor húmedo. Usar antiinflamatorios no esteroideos, solos o combinados con relajante muscular. Hola. Hola. Sí, hola. Utilizar benzodiazepinas, ¿tá? Diazepam en esas dosis y en esa posología, u otra benzodiazepina. Y también fisioterapia activa. El paciente, él mismo hace sus movimientos de apertura, lentos y exagerados, apertura y cierre de la mandíbula. Y también, dentro de la fisioterapia, la utilización de goma de mascar puede ser útil. La lesión de los tejidos blandos, fundamentalmente en niños, ¿ah? O adolescentes, tienen acá el labio dormido y entonces se muerden, como no sienten nada, empiezan a lastimarse. Cuando pasa la anestesia, entonces el paciente tiene una lastimadura importante y que puede dar una sintomatología importante. El tratamiento, antiinflamatorios no esteroideos, o sea, analgésicos menores, uso de colutorios y antisépticos para mantener limpia la herida, y también se pueden usar ungüentos o cremas con bacitracina, que es un antibiótico. La efatracina, por ejemplo, y ahí tenemos, miren, mordeduras de labio, mordeduras de la lengua. Complicaciones infecciosas por una punción séptica o una reactivación herpética. La punción séptica, ¿sí? Un descuido en la cadena séptica, una contaminación de la aguja con placa, por ejemplo. En una técnica de la guardia, por ejemplo, donde la aguja pasa por los cuellos de los molares superiores, ahí puede tocar los cuellos, puede contaminarse con el biofilme y llevar ese biofilme a los tejidos profundos. También se puede hacer una técnica terminal, una intraligamentaria. No olvidar que el surco crevicular es una zona que es altamente séptica, y si nosotros damos una técnica terminal y luego no cambiamos la aguja y hacemos una técnica regional, llevamos todos los microorganismos del surco crevicular hacia los tejidos profundos y eso puede dar lugar a una punción séptica. Ahí tenemos el cuadro de una punción séptica, ¿sí? ¿Ven? La paciente tiene trismus, tiene acá un agrandamiento, ¿no?, en la zona. Bueno, puede haber grados de afectación. Si la afectación es local y la punción séptica, ¿sí?, generó una complicación infecciosa, digamos, menor, hay una tumefacción localizada, dolor espontáneo, o también puede haber dolor provocado, y puede haber algo de trismus. Si el paciente tiene una afectación mayor y la afectación es regional, hay mayor tumefacción y dolor. Puede haber afectación entonces ya de las cadenas ganglionares, porque el paciente ahora tiene una afectación más regional. Puede haber disfagia y además odinofagia. Disfagia es dificultad para deglutir y odinofagia es dolor al deglutir. Puede haber trismus también y puede haber alguna complicación de la vía aérea. En este caso y en este momento mínima, ¿sí? Pero uno puede preverla y también habría que tomar entonces las medidas del caso. Y si tiene una afectación mayor y hay una afectación sistémica, entonces ya el paciente desarrolla un cuadro más general, con fiebre, escalofríos, alteración de la conciencia, hay anorexia, hay debilitación, alteraciones en la ventilación, con ruidos al ventilar y dificultad para ventilar, y el paciente en general tiene que apelar al uso de los músculos accesorios para realizar una ventilación eficiente. Si se hace un examen de sangre, la fórmula leucocitaria puede estar alterada y además es muy importante realizar un examen de glicemia, ¿sí?, y descartar que el paciente no sea un diabético, ¿no? Y también hay que tener presente si el paciente tiene comorbilidades.
Algunas pautas terapéuticas. Hay que evaluar la gravedad del caso, el riesgo del paciente, los criterios de internación, la vía oral, ¿tá?, que esté disponible o no. O sea, que el paciente pueda alimentarse por sí solo, ¿sí? No tenga un trismo, es importante. La posibilidad de drenaje quirúrgico. Comenzar ya una terapia antibacteriana empírica, ¿no? No hay que esperar y hacer un examen bacteriológico y determinar cuáles son las especies involucradas y qué sensibilidad tienen los antibióticos. No, eso no lo hacemos. Está indicado, ¿no? La flora bacteriana es totalmente predecible y los antibióticos también pueden ser predecibles. No hay que esperar. Está indicado hacer una terapia antibacteriana empírica, ¿tá? Dadas esas características que tiene la flora odontogénica. Hay que comenzar una terapia analgésica. Y muy importante, no aplicar frío sobre la tumefacción. Luego, necrosis en el punto... una cosa importante acá, que me olvidé decirles, evaluar los criterios de internación, la afectación general del paciente y decidir si el paciente puede ser tratado de manera ambulatoria o si cumple con algún criterio de internación, como podría ser afectación de la conciencia, fiebre, importante, un trismus importante, alteraciones en la deglución, ¿sí?, fundamentalmente una disfagia. Todo eso nos indica que el paciente debería ser internado y ser tratado en un centro hospitalario. Y probablemente ahí hay que hacer una vía venosa y es otro tipo de tratamiento. La necrosis en el punto de punción, las causas podrían ser la concentración de la base y el uso de vasoconstrictores. Ahí se ve una foto clínica en donde se vio una necrosis que provocó una ulceración, una solución de continuidad a nivel de la mucosa palatina. La técnica traumática o un excesivo volumen de anestésico infiltrado. Como conclusiones, y ya terminando, ¿sí? Disculpa que se me fue tan largo. La mayoría de los accidentes y complicaciones son eventos banales. No tienen una gran morbilidad. En general son reversibles y no dejan secuelas. Hay 4 de ellos que merecen una consideración importante. Son la rotura de la aguja, cuando la aguja se nos va hacia los tejidos profundos, la parestesia, el trismus y la punción séptica, cuando la punción séptica es un cuadro grave. Estos eventos pueden tener repercusiones en varios sentidos, clínicos, legales y éticos, ¿sí? Hay que registrarlos a todos ellos y hay que comprometerse con el paciente. Es muy importante que el paciente firme consentimiento. Previamente se le dio la explicación. Y también que todo tipo de evento adverso sea registrado en la historia, desde su inicio hasta que éste se resuelve completamente. De lo anterior se desprende que el seguimiento del paciente es muy importante y se debe realizar, como ya se mencionó, hasta que éste se resuelva definitivamente. Se recomienda siempre prevenir los eventos adversos, ¿no? Si uno no puede, el evento adverso igual se presenta, entonces se recomienda estar preparado para tal situación. Esta es la bibliografía. No sé si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario. Si no, pasamos al siguiente